Muy buenas y bienvenidos. En el capítulo de hoy analizo e investigo la esclavitud más conocida, la esclavitud transatlántica o también llamada trata de negros, o en otras palabras, la llegada de esclavos de origen africano a las costas americanas para ser allí explotados. Comienza pues otro capítulo del curioso ermitaño. Hoy, a finales de junio del año 2020, todavía se sienten las consecuencias de las protestas y los tumultos por el asesinato de George Floyd. Parece también que se está más en la estética, en buscar la aceptación social de la mayoría, pero muchas veces sin ver que los problemas realmente tienen una complejidad mayor. Porque a las clases dirigentes realmente no les van a importar si rompen 5, 20 o 100 escaparates y roban una mercancía. No les va a importar si un policía negro es asesinado en una de estas revueltas. Le importará su familia, pero esa no es una forma inteligente de actuar, bajo mi criterio. Porque si no, mucha gente se molestaría mucho más en informarse, en crear una verdadera opinión propia y no ser una caja de resonancia de lo que otros dicen. Parece que se ve racismo en todo, en logos de las marcas, como en la marca de Conguitos, en series de televisión que no cumplen una cuota de raza, es decir, de pequeños grupos que tienen una voz realmente hiperamplificada desde las redes sociales para el número y para la formación que estas personas tienen, y solo valoran lo estético, el eslogan y lo emocional. No habrá cosas que opriman más a las minorías que no se haga el cupo establecido de personas de una etnia u otra. Sin duda muchos de los crímenes policiales pueden tener un componente racista o de prejuicio. También por el gatillo fácil y unos políticos que defienden a unas fuerzas de seguridad que muchas veces tienen impunidad y hacen lo que quieren. En un país donde hay 120 armas por cada 100 habitantes, en la que la policía no se la juega y prefiere disparar antes de ser él el que reciba una herida. Y el número de policías asesinados por negros tampoco es pequeño. Muchas personas negras viven en guetos, en los que las pandillas asesinan, manda el tráfico de droga y la circulación de armas es moneda corriente. Puede haber componente de marginación, desde luego, pero no todo es achacable a eso, ya que mucha gente nacida en guetos se ha labrado un futuro y ha podido salir de ahí, a pesar de la dureza de la sociedad norteamericana y lo competitiva que es. Pero el hecho de derribar estatuas en muchos casos que no tuvieron demasiado que ver con la esclavitud, como Fray Junípero, que ayudó a los indios, quizá no hizo todo lo que debía, o Cervantes, que de la esclavitud sí que sabía, pero porque él mismo fue un propio esclavo de los piratas berberiscos. Entonces, destrozar tiendas para llevarse televisores o cajas con playeras no creo que tenga mucho que ver, y sí que desacredita las aspiraciones justas que pueda tener la gente. Y veo más coherente plantear listas de propuestas a políticos, eso sí, que tengan alguna disposición de cambiar situaciones anómalas. Dicho esto, metámonos en harina. La trata de esclavos africanos comienza en el siglo XV, cuando los portugueses llegan a las costas de Senegambia. El primer europeo que compró esclavos en la región de Guinea fue Antão Gonçalves, en el año 1441. En un inicio estaban interesados en el comercio de oro y especias, pero al ver que la isla de Santo Tomé, cerca de las costas africanas, era propicia para el cultivo de azúcar, decidieron que debido a la dureza de las condiciones del lugar, era mejor aprovechar el tráfico de esclavos ya reinante entre los pueblos africanos de aquella época. Apenas hacían incursiones de captura, sino que, con baratijas, comenzaron a hacerse con esclavos para repoblar estas islas. Los españoles fueron los primeros europeos en utilizar esclavos africanos en el Nuevo Mundo, en islas como Cuba, Puerto Rico y La Española, donde la alarmante tasa de mortalidad de los nativos provocó las primeras leyes reales para proteger a la población local, las leyes de Burgos, que no permitían su esclavización, aunque se dieron episodios de explotación en las encomiendas donde estos trabajaban. Muchos reinos africanos, como el reino de Dahomey,
se encargaban de capturar esclavos en el interior de África, para luego vendérselos a los europeos o a los comerciantes árabes. Debido a la falta de efectivos masculinos, se llegaría a crear un contingente de efectivos femeninos, una especie de guerreras amazonas. Otro reino esclavista fue el reino Ashanti. Esa confederación tuvo una gran importancia durante el período colonial, vendiendo oro y esclavos e intercambiándolos por armas. Otros reinos esclavistas fueron el reino de Benín, el reino del Congo. También destacan las bandas itinerantes como los Ibangala de Angola o los Nyangwethi de Tanzania, que servían como intermediarios. El primer sistema atlántico fue el comercio de esclavos africanos durante la época del descubrimiento de América. Significó una pequeña parte del global de la trata de esclavos, comenzando en una escala significativa hacia 1528 y se mantiene hasta 1580, cuando Portugal se une temporalmente con España. Mientras que los portugueses comerciaban por sí mismos con esclavos, el Imperio Español utilizaba el sistema de asiento o monopolio, concediendo a mercantes de otros países que se encargaban del transporte de esclavos a sus colonias. Durante el primer sistema atlántico, la mayor parte de comerciantes fueron portugueses, quienes tuvieron prácticamente el monopolio de este tráfico. Tras la unión de Portugal con España, quedó debilitado, siendo holandeses y británicos quienes tomarán el testigo. En América ya existía la esclavitud, aunque era más común los sacrificios rituales. Una parte de los que no iban a ser destinados como sacrificio terminaban como esclavos. Pueblos como los zapotecas, mayas o aztecas tenían esclavos. En algunos casos se comían su carne también. Los esclavos también eran llamados los tamemes, que muchos caciques locales poseían por cientos. Cuando llegaron los españoles se liberó a muchas personas esclavizadas por esos pueblos. Como por las leyes de la corona no se les podía esclavizar, sobre el papel se llevó a negros africanos. En la América hispana las mujeres negras solían estar en casa de niñeras y los hombres como sirvientes trabajando en el campo. Con el tiempo terminó habiendo muchos libertos convertidos al cristianismo por frailes. Dentro de lo terrible, parece que las condiciones de la esclavitud en las colonias españolas eran algo mejores que en las colonias vecinas, ya que en la Florida española hubo muchos esclavos que provenían de lo que hoy es Estados Unidos para mejorar sus condiciones. En aquellas plantaciones del norte apenas se mantendría contacto con nadie y vivirían en enormes campamentos aislados. En la isla de la Española, muchos esclavos de Haití, posesión francesa, pasaban a la República Dominicana ya que había mejores condiciones y el gobernador de la isla francés hubo de escribir varias cartas a las autoridades españolas. Ya durante el siglo XVII será el segundo sistema atlántico. En esta ocasión la trata se efectúa por comerciantes británicos, franceses, holandeses y también portugueses. Pero los portugueses pierden fuerza, ya no tienen el monopolio y quedan relegados. El principal destino de estos esclavos fueron las colonias caribeñas, Brasil y Norteamérica. En el cómputo global, solo una cifra ligeramente superior al 3% de las personas esclavizadas fueron comerciados entre 1450 y 1600. El 16% en el siglo XVII, y más de la mitad de ellos fueron exportados en el siglo XVIII, siendo el restante 28,5% objeto de tráfico durante el siglo XIX. Finalmente, en el Tratado de Utrecht de 1713, el Imperio Español concede el llamado asiento de negros a los británicos, quedando como dueños del negocio. Se producía el llamado comercio triangular, que se componía de 3 continentes, formando así un triángulo: Europa, América del Norte y África. Este tipo de comercio dominó desde el siglo XV hasta el XIX. Por ejemplo, la parte de Europa occidental intercambiaba con África suministros como pequeños espejos, telas, cuentas de colores, cascabeles y otro tipo de artesanías. A su vez, África ofrecía a la costa americana esclavos, mercancía humana. Por otro lado, América del Norte se ocupaba de ofrecer a Europa productos de producción colonial, como cacao, azúcar o tabaco. Desde luego,
las personas eran tan humanas en aquella época como lo son ahora. Pero quizás no se puede decir lo mismo de los conceptos e ideas que habitaban en sus cabezas, ya que los derechos humanos y la empatía en muchos casos brillaban por su ausencia. Pero es difícil creer que cualquier reino del mundo que conquistase otro continente iba a ir con flores y bombones durante finales del siglo XV, una época en la que los derechos humanos eran algo absolutamente desconocido. Desde luego hubo grandes injusticias y elevadas cotas de crueldad en muchos casos. La esclavitud es una institución que nunca debería haber existido, pero existió. En Roma, con los sumerios, con los aztecas, con los chinos, en todas las latitudes y continentes se ha dado. Si bien la esclavitud llevada a cabo por los europeos es más cercana en el tiempo que otras, y el volumen de esclavos llevados a América fue realmente enorme en un periodo o lapso de siglos no demasiado grande, y demuestra que no es una cosa ni de pueblos ni de razas, sino más bien de la condición humana y de que la empatía hace falta trabajarse, mediante unos derechos que han sido logrados a lo largo de los siglos. Debemos denunciar todo este tipo de hechos históricos que nunca jamás se deberían repetir, ya que son unas prácticas atroces y repugnantes que ningún ser humano debería experimentar. Pero parece que se trata de neurotizar y culpabilizar, sobre todo a los más jóvenes, no para hacer una especie de justicia, sino para obtener una cuota de poder de determinadas élites y grupos organizados. Y dicho esto, es prioridad en mi canal ofrecer la realidad tal y como es, sin esconder ni escamotear datos, enfrentándonos a la verdad y viendo las atroces consecuencias de la esclavitud. Durante el trayecto se cargaban los barcos con cientos de personas, según el tamaño del barco. Entre el 10 y el 35% de las personas que iban a bordo morían en el trayecto. Como podemos ver en la imagen, el barco se llenaba hasta los topes. En una de las pequeñas entreplantas viajaban los esclavos, encadenados, con muy poco sitio para moverse, y hacían sus necesidades incluso en el mismo sitio. De vez en cuando eran llevados a cubierta para poder moverse. Se sobrecargaban para poder lograr el mayor beneficio posible. En 1830 había 3.900 propietarios negros con unos 12.900 esclavos negros también. También hubo personas buenas que se preocuparon por abolir la esclavitud. En Norteamérica destacaron los cuáqueros que desde 1688 se opusieron a la esclavitud. También se organizó el ferrocarril subterráneo que ayudaba a pasar a los esclavos de unos estados esclavistas a otros en los que no lo había. En Inglaterra destacó la influencia de hombres como el negrero arrepentido John Newton, con la publicación de su folleto Pensamientos sobre la trata de esclavos en 1788, y el jurista William Wilberforce, líder de la Sociedad para efectuar la abolición de la esclavitud. En el año 1807 se prohíbe la trata de esclavos en territorio de Inglaterra, y en 1833 se aprueba la Slavery Abolition Act, por la que desde el 1 de agosto de 1834 quedan libres todos los esclavos de las colonias británicas. En las colonias francesas destacó la rebelión de los esclavos de Haití. Y en España hubo abolicionistas como el dominico Bartolomé Díaz de las Casas o el jurista Bartolomé de Albornoz en el 16, así como el ilustrado protestante José María Blanco White a comienzos del 19. En España, personalidades conocidas de la época como Eusebi Güell, el mecenas de Antonio Gaudí, cuyo padre amasó una fortuna con el tráfico de esclavos en Cuba, Joan Güell y Ferrer. Otra gente, incluso en la actualidad, descendiente de personas que se lucraron del negocio, fue la familia Vidal Quadras, antepasados del eurodiputado
Alejo Vidal Cuadras, así como Esther y Alicia Koplovich, hijas de Esther Romeu de Lluseu y Armenteros. También antepasados de Artur Mas estuvieron involucrados en este tráfico. O Leopoldo O'Donnell, expresidente del gobierno, que se llevaba su tajada por el comercio de esclavos en Cuba. O Antonio Cánovas del Castillo, el ilustre político español que luchó contra los proyectos abolicionistas que surgieron en las Cortes entre 1869 y 1870. De hecho, gracias a él y a otras personalidades que tenían grandes intereses en Cuba y en Puerto Rico, principalmente la oligarquía catalana, como la famosa marca de ron Bacardí. Debido a la presión de estas personas y estos grupos de interés, España no prohibirá la esclavitud hasta finales del siglo XIX en Cuba y Puerto Rico, siendo uno de los últimos países en prohibirla. No así en España, que estaba prohibida ya desde mediados del siglo XIX. Entre los eclesiásticos y algunos papas también hubo intentos de llegar a prohibirla. Sobre todo estaba prohibida entre la esclavitud de cristiano a cristiano. Muchos arguían que los negros no tenían alma para así poder esclavizarlos con impunidad. Pero lo cierto es que la gran mayoría de los papas y de buena parte del estamento clerical lo veían como el resto de sus contemporáneos. Algo así como casi una cuestión de suerte, que le había tocado a uno en la vida. Según los historiadores, el número de personas esclavizadas y llevadas contra su voluntad de África a América varía en un arco de entre 9,5 millones a incluso 20, posiblemente estando en un término medio de esos 11 o 12 millones de esclavos que pudo haber en territorio de las colonias españolas. Se calcula que se enviaron en total en torno a 1.200.000 esclavos, gran parte concentrados en las islas del Caribe, lo que sería una décima parte del total, teniendo el 70% del territorio americano. Lo que poca gente sabe es que en el siglo XVII la inmensa mayoría de esclavos en el Caribe y en las posesiones británicas en Norteamérica eran blancos y católicos, de origen principalmente irlandés y también en menor medida escoceses. Estos eran abundantes, baratos y desechables, y morían con facilidad, mientras que los esclavos negros se consideraban resistentes, fuertes y eran bastante más caros. Los ingleses deportaron a cientos de miles de irlandeses y en menor medida escoceses a sus plantaciones en el Caribe, después de la gran batalla de Kinsale por la independencia de Irlanda. En una proclamación del rey inglés en 1625 se establece que los prisioneros políticos irlandeses se venderían como mano de obra forzada. Cualquier crimen común, como los pequeños robos, eran excusa para deportar irlandeses a las plantaciones. Aproximadamente 550.000 irlandeses fueron eliminados físicamente o por hambre, y otros 300.000 deportados como esclavos. Se calcula que en esa década la corona y sus administradores secuestraron a 100.000 niños irlandeses de entre 10 y 14 años, y fueron llevados a Virginia, Nueva Inglaterra y el Caribe. Sin embargo, desde 1625, los irlandeses fueron simplemente secuestrados, vendidos y puestos a trabajar como esclavos. Cualquier dueño podía matar a cualquiera de sus esclavos, negros o irlandeses, sin excusa ninguna. No era un crimen, solo un gasto de propiedad. Eran los llamados indentured servants. De hecho, los amos podían hacer que las esclavas irlandesas se cruzasen con otros esclavos blancos o con negros, buscando mulatos más resistentes, para poder revenderlos a buen precio. En 1681 se aprobó una ley que prohibía la práctica de cruzar a mujeres esclavas irlandesas con esclavos africanos para vender los hijos.